Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con los Sansa. Hoy vamos a hablar sobre La Metamorfosis, de Franz Kafka, una obra que sigue vigente porque nos hace reflexionar sobre la soledad, el sacrificio y la deshumanización en la sociedad moderna. Kafka, escritor del principio del siglo XX, creó un universo donde el hombre se enfrenta a fuerzas que lo sobrepasan: el trabajo, la familia y las normas sociales. Su estilo único hizo que esta historia se convierta en un clásico, leída y estudiada en todo el mundo. Este episodio girará en torno a la deshumanización, la pérdida de la empatía y la dificultad de los vínculos familiares cuando el deber y la rutina se vuelven más importantes que las personas. Vamos a escuchar a los protagonistas y entender qué pasó desde que Gregorio cambió, y cómo ese cambio transformó a toda la familia. El primer tema a plantear es antes del cambio. Gregorio, contanos un poco, ¿cómo era tu vida antes de todo esto? Bueno, era un joven que trabajaba como viajante. No me gustaba, pero lo hacía para mantener a mi familia y pagar una deuda que habíamos adquirido. Me levantaba muy temprano, viajaba de ciudad en ciudad, siempre cansado. Yo quería otra vida, pero sentía que mi obligación era sostener a toda mi familia. ¿Vos te sentías como alguien libre? Sinceramente, no. Era como una pieza más de una máquina. Solo cumplía, solo obedecía. Llegaba a un punto en que me cansaba de hacerlo. El segundo tema es el despertar. Y entonces, una mañana todo cambió. Sí, abrí los ojos y ya no era un humano. Era un insecto. Tenía el cuerpo raro. Pero lo más extraño no fue mi cuerpo, fue lo que pensé. No pensé en qué me pasó. Pensé en que iba a llegar tarde al trabajo. Y yo no podía llegar tarde al trabajo. Ahora vamos con la llegada del gerente. La familia no entendía qué pasaba, y mientras tanto, el trabajo tocaba la puerta. El gerente había venido a pedir explicaciones, siempre pendientes de que mi hijo no fallara ni un día en su labor. Quise abrir la puerta, quise explicar lo que pasaba, pero mi voz ya no sonaba como antes. Cuando finalmente me vieron, se horrorizaron. El gerente se fue aterrorizado, y la familia también sintió miedo. A continuación, el encierro y el silencio. Gret, ¿cómo fue para vos al principio? Al principio intenté cuidarlo. Le llevaba comida, limpiaba su cuarto. Era mi hermano, aunque no podía reconocerlo en ese cuerpo. ¿Y ustedes, señores? Yo quería entrar, hablarle, tocarlo, pero me aterraba, me dolía verlo así. También me sentía mal y confundida, porque su padre no me dejaba verlo, pero yo quería cuidarlo. Había que continuar, no había tiempo para sentimientos. Había que trabajar, pagar deudas, sobrevivir. Yo escuchaba todo, entendía todo, pero ellos ya no me escuchaban a mí, no me entendían, y yo quería que ellos pudieran hacerlo de alguna forma. Y ahora, cuando la familia cambia, la ausencia de Gregorio como sostén económico alteró todo. ¿Cómo cambió la familia cuando Gregorio ya no podía trabajar? Yo empecé a trabajar, me cansaba, pero también descubrí que era libre y que era capaz de hacer las cosas por sí sola. Yo cosía para ayudar, aunque no estaba en las condiciones para hacerlo. Por eso, no era suficiente. Volví a trabajar, no había opción. No podíamos quedarnos a esperar que Gregorio resolviera todo. Yo tenía que poner en orden la casa. Y bueno, yo me volví una carga, ya no podía hacer nada por ellos. El violín, el último recuerdo de humanidad. Una noche, Gret tocó el violín para unos inquilinos que vivían en la casa. Gret, te escuché tocar ese violín y recordé cómo soñaba con pagarte el conservatorio. Me acerqué, pero no fue para asustar a nadie, sino porque quería sentirme parte de ese momento tan lindo. Solo quería escucharte de cerca. Pero cuando te acercaste te vi y yo ya no vi a mi hermano. Vi una criatura rara. El rechazo. Familia, ¿cómo se sentía con Gregor después de un tiempo? Cada vez me costaba más entrar a tu cuarto, Gregor. Y como dije anteriormente, yo no te veía como mi hermano, sino como algo que daba miedo. Hijo, no te imaginas lo que me costaba y me dolía no poder hacer nada por vos. Sufría de escuchar cómo te movías, pero me daba miedo acercarme, por cómo te veías.
Yo no quería que los vecinos supieran. Era una vergüenza y muy humillante. Llegó el momento de la frase desgarradora. Eso ya no es su hijo. Gret, esa frase que dijiste, ¿cómo fue? Cuando dije tenemos que deshacernos de él, ese ya no es su hijo, fue horrible, pero sentí que era la única salida para terminar con todo esto. Lo escuché y entendí todo. En fin, me rendí. La muerte y después. Gregor murió en silencio, sin gritos, sin despedidas. ¿Qué sintieron al respecto? Lloré, pero también sentí como un alivio, y eso me dolió más. Me sentí culpable, porque a pesar de todo, era mi hijo. Cuando lo vimos, nos abrazamos. No sabíamos si llorábamos por él o por nosotros. Era necesario. No había otra opción. Nos mudamos. Había que empezar otra vida. Cuando lo vi, estaba quieto y sin vida. Lloré, pero a la vez sentí paz. Y sinceramente yo todavía a veces escucho su voz. Sí, yo también suelo soñar con él. Lo recuerdo como el de antes, tan sonriente y lleno de vida. Me pongo a pensar y entiendo de que todos nos transformamos, no solamente él. Quizás el verdadero monstruo no era Gregorio, sino nosotros. Trabajé tanto por ellos que me olvidé de mí mismo. Bueno, Kafka nos dejó una enseñanza. El hombre moderno puede volverse un insecto más en el engranaje, si olvida cuidarse y mirar a los demás con empatía. Gregorio nos muestra que el verdadero horror no es transformarse físicamente, sino perder humanidad y afecto. Sacrificamos mucho y a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando alguien deja de servir, lo apartan. Eso es lo que duele. Duele más que cualquier herida, porque demuestra que el amor y el afecto dependen de la utilidad, y cuando ya no servís, te volvés invisible para quienes deberían cuidarte. Además, tenemos que reflexionar sobre cómo tratamos a quienes dependen de nosotros. Finalmente, así termina nuestra charla con los Samsa, que la historia de Gregorio nos recuerda a todos que la verdadera metamorfosis no ocurre solo en el cuerpo, sino en el alma. Empieza cuando dejamos de ver a los demás únicamente como una obligación o una carga, y aprendemos a mirarlo con compasión, con empatía, con el reconocimiento de que cada persona siente, sufre y necesita ser valorada. Que el relato de Gregorio sea un espejo donde podamos ver a nuestras propias actitudes. Cuántas veces, sin darnos cuenta, apartamos a quienes dejan de servirnos o no encajan en nuestras expectativas. Que nos sirva para entender que el afecto no debe depender de la utilidad, sino del simple hecho de compartir la condición humana. Si logramos mirar a los otros y también a nosotros mismos con un poco más de ternura, entonces habremos empezado nuestra propia transformación. Muchas gracias por escuchar Conversaciones con los Samsa.